es una serie de trabajos que yo voy a hacer con mi equipo. La calibración que voy a hacer es bastante sencilla. Por una parte es la velocidad de avance del tratamiento. Antes os comentaba que una velocidad entre 5 y 5,7 implica un porcentaje muy alto de tratar con exceso o tratar con defecto tanto un fitosanitario como una fertilización. Voy a hacer una serie de trabajos para poder elaborar un documento, ¿de acuerdo? Un certificado que me diga que mi equipo es apto para el uso al que yo le voy a dar. Y hay una definición de calibración que a mí me gusta mucho, que la he cogido del vocabulario internacional de metrología. La última revisión se publicó en 1993, pero es válida, que dice que la calibración de un equipo es un conjunto de operaciones que establecen en unas condiciones determinadas la relación de la lectura de un equipo de medida y los valores de esa magnitud realizada por patrones. Ahora os voy a recordar, simplemente muy rápido, ¿de acuerdo?, las unidades básicas del Sistema Internacional de Unidades. Es decir, que yo voy a comparar la lectura de un equipo. ¿Qué lecturas tengo yo en un equipo? Con la velocidad de avance del tratamiento sería el velocímetro que yo tengo en el tractor. Y con el tema de las boquillas, yo voy a comparar el flujo de las boquillas con la presión, con lo que me marca el manómetro. Eso es cosa. El manómetro me marca una presión y yo quiero saber luego cuál es el flujo de cada una de las boquillas. Y el velocímetro me marca una velocidad y yo quiero realmente saber cuál es la velocidad real, y esa velocidad real yo la voy a calcular. La velocidad, sabéis que es la relación entre el espacio y el tiempo. ¿De acuerdo? Las unidades básicas del sistema internacional son, entre otras, el metro, el kilogramo y el segundo. Es decir, que si yo mido unas distancias y luego vuelvo a medir otra vez el tiempo que tardo en el tractor en recorrer esas distancias que yo he puesto, pues ahí calculo la velocidad, ¿de acuerdo? Y la comparo con la velocidad real que me mide el velocímetro. ¿Cómo lo haría? Pues muy sencillo. Cuando yo estoy haciendo medidas experimentales, tengo que tener en cuenta que cada medida experimental viene asociada con un error. O sea que nos movemos en otra magnitud superior, que es la incertidumbre, el error. Y por lo tanto, para hacer la estimación de esos errores, no me queda más remedio que hacer repeticiones. Por lo tanto, si yo hago repeticiones, con este ejemplo que yo he puesto aquí, que lo he hecho para ser mucho más rápido, los estadísticos probablemente me pondrían pegas, ¿de acuerdo?, porque no me permitirían hacer repeticiones en distancias distintas. Un estadístico lo que me diría es que yo hago esta medida, es decir, el tiempo que tarda el tractor una vez que viene con una velocidad rectilínea uniforme, el tiempo que tarda en recorrer 100 metros. Pero luego no he podido hacer otros 100 metros iguales porque aquí me impedían, por el tipo de terreno, poner otra señal. Bien, yo hago estas 4 señales, serían 5, hago 5 repeticiones. Para este tipo de estimación de la incertidumbre de la medida, con 5 repeticiones sería suficiente, y con una sola pasada, ¿de acuerdo?, yo calculo la velocidad, el tiempo que tardo en recorrer este tipo de distancias, ¿de acuerdo?, y obtengo la velocidad real de avance de mi tratamiento, que luego comparo con la velocidad de avance del tractor. Luego, esto lo que se hace es una serie de, bueno, pues lo que tengo que hacer es todos los datos que tengo de repeticiones, hacer un tratamiento. Ese tratamiento, hay una hoja de Excel que estaría disponible para todos nosotros, y a partir de ahí me dice, puedo hacer un certificado demostrando que el equipo es apto para el uso que yo le voy a dar. Esta sería la hoja de Excel, que no me entretengo más, pero es muy sencillo. Y ahora voy a hablar muy rápidamente del flujo de la calibración, del flujo de pulverizadores. Hay distintos equipos para calibrar el flujo de pulverizadores. Este es un equipo, bueno, todo esto lógicamente va conectado a un ordenador en el que aquí se recoge el flujo de cada una de las boquillas en la unidad de tiempo. Hay un tratamiento estadístico, hay varias repeticiones y ahí lo calcula. Hay otra forma de hacerlo, que es coger en cada una de las boquillas, recoger el flujo que hace. Esto lógicamente se hace con agua, porque esto lo estaríamos tirando, ¿de acuerdo? Y aunque el agua no tiene la misma viscosidad que el caldo de tratamiento, ¿de acuerdo?, pero el error que se comete es muy sencillo. Y entonces lo que se hace es medir la cantidad de flujo en un tiempo determinado. En este caso concreto lo están midiendo durante
un minuto, entre 60 segundos. Hay otra forma más sencilla, que es conectar cada una de estas son probetas, conectar cada una de estas probetas con cada una de las boquillas. Y en algunos casos de estos equipos tienen un tratamiento, un sistema automático que cuando miden un minuto, ¿de acuerdo?, hay una válvula, con lo cual el agua que está en el pulverizador se va a otra parte y lo que hacemos aquí solamente es medir el volumen el volumen que ha entrado en cada una de las probetas y que ha salido de cada una de las boquillas en la unidad de tiempo que generalmente se hace con un minuto. Y todos esos datos que tenemos, se hace un tratamiento estadístico muy sencillo, esto lo hace el Excel, y decide si es útil o no es útil. ¿Cuándo se decide si el equipo es útil? Pues cuando la incertidumbre, ¿de acuerdo?, es decir, el error de medida es inferior a una tolerancia que nosotros le damos. Esta tolerancia a veces viene definida en normas oficiales, en normas ISO, ¿de acuerdo?, o viene definida en función de las instrucciones que nos da el fitosanitario que yo voy a utilizar. Si leemos las instrucciones, me dice tratar entre 25 y 27 litros por hectárea, estoy diciendo una tontería, ¿no? Entre 150 y 160, ¿de acuerdo? Entonces yo la tolerancia que le voy a permitir, ¿de acuerdo?, pues puede que sea un 10% o un 5%. Tengo que tener en cuenta también la incertidumbre que tengo con el equipo de medida, con la velocidad de avance de tratamiento. Y entonces, si al final la tolerancia que yo le permito es un 10% y la incertidumbre en cada uno de estos casos es inferior a la tolerancia, entonces el equipo es útil para el tratamiento que yo le voy a dar. Bien, esto en general es la calibración de equipos, que repito que es un tema un poco bastante controvertido y que en muchas de las bibliografías que yo he consultado pues confunden con la regulación, el ajuste, y otra cosa distinta es la calibración. La calibración con la elaboración de un certificado de calibración que me dice si el equipo es apto o no para el tratamiento que estoy adecuado. Bien. Bueno, esto es lo que comentaba, que el estado de calibración, yo digo que el equipo es útil o no es útil, ¿de acuerdo? Y luego el certificado de calibración pues sería algo parecido a las diapositivas que hemos visto aquí. Y ahora voy a hablar de la segunda parte, y no sé si voy quitando el tiempo, ¿no? Un poco más, pero termino muy rápidamente. Voy a hablar de lo que se llaman en las buenas prácticas agrícolas en zonas vulnerables, lo comentaba al principio, y es cómo tengo que hacer, qué tratamientos tengo que hacer, ¿sabes?, para que no tengamos cada vez más zonas vulnerables. Es decir, que no aumente el número de municipios donde la calidad de las aguas es no potable, con el problema que eso les ocurre para los municipios que no pueden utilizar agua potable de las aguas profundas que tienen. ¿Y eso por qué es debido? Bueno, normalmente, y las normas así lo dicen, echan la culpa a la ganadería. No es única y exclusivamente la ganadería, pero sí que es cierto que el paso de ganadería intensiva a la ganadería extensiva pues, ha provocado que en zonas muy concretas haya una alta cantidad de animales. Esa cantidad de animales producen una serie de estiércoles, ¿de acuerdo?, que si no se les trata de una forma adecuada, pues sí que han sido los responsables de que, debido a esa lisiviación que os comentaba antes, pues contaminen aguas subterráneas, ¿de acuerdo? Durante muchos años, por ejemplo, en un acuífero, que es el que va desde el sur de Valladolid, desde al final del Paseo Zorrilla hasta más allá de Jeria, pues ahí hay concentraciones de nitratos por encima de los 300 miligramos por litro, 50 es el límite, ¿de acuerdo? Y hay un montón de poblaciones que se han abastecido de ese agua. Bien, esto os lo he comentado. La Confederación Hidrográfica del Duero obliga, de acuerdo a las directivas de buenas prácticas agrícolas, a llevar un control de la contaminación de aguas subterráneas. Ahora mismo se está elaborando ya ha habido reuniones entre el medio ambiente y agricultura para elaborar el nuevo decreto de zonas vulnerables, porque la Confederación, y de acuerdo, ahora os voy a comentar cómo están, de acuerdo a los análisis, está viendo que cada vez hay más zonas vulnerables. Entonces, ¿cómo tenemos que hacer la fertilización? Pues como siempre, con criterios racionales, os lo comentaba antes. Con criterios racionales, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues elaborar un procedimiento y que nos diga que la fertilización hay que hacerla pues, en función de las estaciones del cultivo, del estado nutricional de la planta, del tipo de suelo. Eso es algo que ya conocéis, ¿de
acuerdo? Independientemente de que eso ya algo que conocéis, sí que os voy a informar de que hay una aplicación informática que está en la página web, en el portal del Itacil, que indica, bueno, mejor dicho, más que indica, recomienda el tipo de fertilización para distintos cultivos en distintos tipos de suelo. Es una aplicación informática que lleva ya bastantes años, que se creó a través de un proyecto de investigación que tuve el honor de dirigir hace ya varios años, junto con la Universidad de Trás-os-Montes, el Gobierno de Portugal, la Universidad de Salamanca y el Itacil. ¿Cómo hacemos ese procedimiento? Pues tenemos que tener en cuenta la superficie de la parcela y, como antes, la velocidad de aplicación del equipo, que ya sabéis cómo se calibra, y por supuesto el flujo de fertilizante, que es la cantidad de fertilizante que sale de la máquina de aplicación de fertilizantes por la unidad de tiempo, para hacer la fertilización adecuada y no más ni menos. Esta es la página del Itacil, está dentro, si metéis en el Itacil, y la aplicación se llama Fertiliza. Este es un pantallazo, por ejemplo, de las necesidades de un cultivo de cebada. Y claro, antes comentaba que para hacer un procedimiento de fertilización con criterios técnicos tenemos que tener en cuenta el rendimiento. No absorbe lo mismo 2.000 kilos de tonelada por hectárea que 4.000 o 5.000, ¿de acuerdo? Es un tema que hay que tener en cuenta. Y luego ya la aplicación informática da estas recomendaciones. Necesitamos 200 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 70 de fósforo y 110 de potasio, de acuerdo con las unidades que creo que luego os van a explicar mejor. El tema de zonas vulnerables. El decreto que hay ahora considera zonas vulnerables fundamentalmente la provincia de Valladolid y Segovia. Hay muy pocas en Zamora y en Salamanca muy pocas también. Probablemente, esto es de acuerdo con los análisis que ha hecho la Confederación, ahora vamos a tener en todas provincias, la única que se salva es León. Repito que donde más zonas vulnerables hay es en la provincia de Segovia, pero bueno, Segovia tiene una densidad de granjas ganaderas, como todos sabéis, muy alta, además con un suelo arenoso y una permeabilidad muy alta, con lo cual, bueno, pues es fácil que los nitratos procedentes en muchos casos de fertilizantes y de aplicaciones de estiércoles ganaderos, pues ha sucedido eso, pues que la cantidad, y están teniendo problemas, y mucho más ahora que han desaparecido las plantas de tratamiento de purines. Bueno, como sabéis, las zonas vulnerables, hay una directiva de consejo, hay un real decreto